Los finlandeses pueden estar legítimamente orgullosos de que su historia no sea una línea recta, sino un patrón complejo tejido de múltiples migraciones, intercambios culturales y adaptaciones únicas. Cada ola de migrantes, desde los cazadores siberianos hasta los agricultores bálticos, dejó su huella irrepetible en este patrón. En lugar de disolverse entre vecinos más numerosos, los finlandeses lograron unir estos elementos dispares en un núcleo cultural sólido que ha soportado la prueba de los siglos. Hoy en día, el conocimiento de sus raíces complejas y diversas no disminuye, sino que aumenta el sentido de identidad nacional. Cuanto más rica es la historia, más segura puede ser la mirada hacia el futuro, sabiendo que la resiliencia del pueblo se basa en un fundamento sólido de 1000 años de historia. ¿Eres finlandés? Entonces tienes ADN que casi no se encuentra en Europa. Los estudios genéticos han demostrado que los finlandeses tienen una proporción extraordinariamente alta de un haplogrupo raro, que se encuentra en menos del 2% de los habitantes de Europa. Este marcador único se origina de antiguos cazadores siberianos que cruzaron los Urales hace miles de años. En otras regiones del continente ha casi desaparecido debido a las constantes migraciones y mestizajes, pero en Finlandia se ha preservado gracias a siglos de aislamiento y comunidades locales estables. Para los científicos, es una especie de cápsula del tiempo que permite rastrear las rutas de migración más antiguas, y para los finlandeses, un símbolo invisible pero importante de su lugar especial en la historia de Europa. Esta huella genética los convierte en uno de los pueblos más únicos del continente en términos de ADN. Hoy en día, Finlandia se asocia con lagos transparentes, bosques de pinos y auroras boreales. Pero su historia comienza mucho antes de la aparición de ciudades modernas. Después de la retirada del glaciar, estas tierras se convirtieron en una puerta de entrada entre Escandinavia, la región báltica y la vasta llanura euroasiática. La geografía de Finlandia es un corredor natural por el que en diferentes épocas se desplazaron cazadores, pescadores, agricultores y nómadas. Cada uno de ellos trajo aquí sus tradiciones, tecnologías y, sobre todo, genes, formando un retrato biológico único de los futuros finlandeses. Al mismo tiempo, el clima severo, la lejanía de las principales rutas comerciales y las barreras naturales hicieron que la región fuera relativamente aislada. Este aislamiento ayudó a preservar en el genoma finlandés líneas rarísimas, casi desaparecidas en el resto de Europa, convirtiéndola en un verdadero museo de ADN antiguo que abre a los científicos las claves de los misterios del pasado. Durante décadas, los finlandeses fueron retratados como un pueblo con un aspecto casi inalterado de sus antepasados, que vivía en el extremo de Europa en total aislamiento. Esta imagen se consolidó en los siglos XIX y XX, cuando se formó la ideología nacional. Una genealogía simple y directa, una raíz única y una pureza especial de origen. Pero los descubrimientos de los genetistas destruyeron esta imagen. El análisis del ADN mostró que los finlandeses son el producto de una historia multicapa, en la que se entrelazan líneas provenientes de Siberia, los países bálticos, Escandinavia y las tierras del sur de Europa. Su fondo genético no es un monolito, sino un mosaico complejo creado por migraciones, matrimonios mixtos e intercambios culturales. Esto hace que los finlandeses sean igualmente únicos, pero no por el aislamiento, sino gracias a la profundidad y diversidad de sus raíces. La tierra finlandesa guarda huellas de muchos pueblos que han pasado por ella a lo largo de milenios. Los arqueólogos encuentran aquí asentamientos del período mesolítico con herramientas de sílex extraídas de la costa del Báltico y cerámicas que son similares a las producciones de las culturas de la región del Volga-Urales. Esto significa que ya hace 8000 a 9000 años, diferentes grupos llegaban a estas tierras, unos desde el oeste y otros desde el este, y a veces incluso desde el lejano sur. En la costa se hallan restos de asentamientos vinculados a tribus bálticas, mientras que en el interior se encuentran huellas de cazadores y pescadores de raíces siberianas. Estos hallazgos demuestran que la formación de los futuros finlandeses fue el resultado de múltiples oleadas migratorias, cada una de las cuales dejó su capa en la crónica arqueológica.
Finlandia en la antigüedad no fue una región aislada, sino un cruce de culturas donde diferentes tradiciones se encontraban y mezclaban. La genética moderna ha revelado en el fondo genético finlandés un componente que literalmente destaca del cuadro europeo habitual. Una parte significativa del patrimonio finnish está relacionada con el llamado clúster siberiano, líneas genéticas que son parientes de los pueblos que viven más allá de los Urales. Estas líneas penetraron en el norte de Europa hace varios miles de años junto con cazadores y pescadores que se movían a través de los pasos de los Urales. En la mayoría de los países europeos, esta huella se ha disuelto hace tiempo en la serie de migraciones. Pero en Finlandia se ha mantenido casi en su forma original gracias al aislamiento geográfico y a comunidades rurales estables. Para los científicos, esto se ha convertido en un verdadero descubrimiento. Resulta que en el corazón de Europa vive un pueblo cuyos genes lo conectan directamente con antiguas poblaciones siberianas de la piedra y la bronce. El idioma finlandés pertenece a la rama finno-ugria, que abarca a los pueblos desde el mar Báltico hasta la cuenca del Ovi-Irtish. La lingüística y la genética coinciden en que los finlandeses comparten un antiguo fundamento común con los yantis y los mansis, cuyos antepasados vivieron en los bosques de los Urales hace miles de años. Este vínculo se manifiesta en marcadores genéticos persistentes que prácticamente no se encuentran fuera del mundo fino-ugrio, así como en rasgos comunes de la mitología y la vida cotidiana. Los científicos suponen que alguna vez los antepasados de los finlandeses y sus parientes del este fueron un solo pueblo, y luego se separaron. Parte se dirigió hacia el Báltico y parte más adentro de Siberia. En los genes de los modernos finlandeses, esta capa urálica se ha preservado de tal manera que actúa como un puente entre Europa y Asia. El perfil genético de los finlandeses refleja claramente el legado de cazadores y recolectores mesolíticos que llegaron a estas tierras hace unos 10.000 años, poco después de la retirada del glaciar. Estas personas vivieron en condiciones severas de veranos cortos y largos inviernos, dependiendo de la pesca, la caza de renos y la recolección de plantas silvestres. Sus cuerpos desarrollaron adaptaciones especiales, como una eficiente absorción de grasas y la síntesis de vitamina D en ausencia de luz solar. En la mayoría de las regiones de Europa, este antiguo componente del genoma se ha disuelto en migraciones posteriores, pero en Finlandia se ha conservado de manera sorprendentemente clara. Esto se hizo posible gracias al prolongado aislamiento y al relativamente bajo número de matrimonios mixtos con grupos externos, lo que convirtió a los finlandeses en un depósito vivo de un ADN prehistórico único. Hace unos 5.000 años, grupos de agricultores llegaron a las tierras del norte, avanzando desde el sur y el sureste de Europa. Trajeron nuevas habilidades a la región: la agricultura, la crianza de ganado y la producción de cerámica más compleja. Su cultura se diferenciaba drásticamente de las tradiciones de caza y pesca de los habitantes locales. El análisis genético muestra que estos migrantes contribuyeron al fondo genético finlandés con líneas europeas, especialmente notables en el ADN materno. Sin embargo, en el norte no se convirtieron en mayoría. En vez de ser desplazados, se mezclaron. Como resultado, en los genes de los modernos finlandeses se entrelazaron dos poderosas capas: el legado de antiguos cazadores del norte y los agricultores recién llegados. Esta combinación amplió la diversidad genética del pueblo y añadió elementos a su cultura que todavía son discernibles en las artesanías, la vida cotidiana y las tradiciones. Los Urales se convirtieron en un umbral clave a través del cual antiguas tribus de Siberia y Asia Central penetraron en Europa. Hace varios miles de años, por esta ruta se movieron grupos de pueblos urálicos, llevando consigo no solo un idioma y genes, sino también tecnologías: el procesamiento de metales, nuevas formas de armas, ornamentación característica en la cerámica y la vestimenta. Parte de estos migrantes se dirigió hacia el Báltico, donde sus descendientes se convirtieron en parte de los ancestros de los finlandeses.
El análisis genético muestra que fue a través de los Urales que en el fondo genético finlandés entró la rara haplogrupo N1C y los marcadores de origen asiático que prácticamente no se encuentran en otras partes de Europa. Esta firma oriental se convirtió en una de las principales características de los finlandeses y un testimonio directo de que su historia es el resultado de complejas migraciones y no de un desarrollo aislado. A lo largo de los siglos, Finlandia permaneció en la periferia de las principales corrientes migratorias de Europa. Su paisaje, bosques densos, pantanos, lagos y la fría costa del Báltico, creó barreras naturales para el movimiento. Los asentamientos estaban organizados en pequeños grupos, y los matrimonios se celebraban principalmente entre los habitantes de aldeas vecinas. Esta limitación en los contactos con pueblos externos llevó a la preservación de marcadores genéticos únicos que en otras regiones de Europa desaparecieron debido al constante flujo de nuevas líneas. Como resultado, el Fondo Genético Finlandés se convirtió en un conservador de antiguos componentes del ADN, desde siberianos hasta mesolíticos del norte de Europa. Para los científicos, esto representa una oportunidad rara de estudiar la genética del pasado casi sin distorsiones, y para los propios finlandeses, una parte invisible pero importante de su herencia. Uno de los marcadores más destacados del Fondo Genético Finlandés es el haplogrupo Y cromosómico N1C, que se encuentra en los finlandeses mucho más frecuentemente que en cualquier otro pueblo de Europa. Sus orígenes están en Siberia y el área de los Urales, desde donde hace varios miles de años se trasladaron hacia el oeste comunidades de cazadores y agricultores. Durante el proceso de asentamiento, los hombres de estos grupos transmitieron sus genes en línea masculina directa, casi sin mezclarse con recién llegados de otras regiones. La alta concentración de N1C en Finlandia es el resultado de un largo aislamiento y la preservación de tradiciones patrilineales. Este autógrafo genético sirve como una prueba directa de las grandes migraciones antiguas que no se reflejan en fuentes escritas, pero dejaron una huella clara en el ADN de los habitantes actuales del país. A diferencia de la línea masculina, la herencia materna de los finlandeses resultó ser significativamente más diversa. El ADN mitocondrial, el que se transmite de madre a hijos, muestra que las mujeres llegaron a estas tierras de diversas regiones, desde los países bálticos y Escandinavia hasta Europa Central e incluso los Balcanes. Esto sugiere que en la antigüedad las comunidades finlandesas a menudo incluían mujeres de lejos, a través de conexiones comerciales, migraciones o alianzas entre tribus. No solo traían nuevas líneas genéticas, sino también elementos de la vida cotidiana, tradiciones culinarias, ornamentación y oficios. Este contraste con el relativamente homogéneo cromosoma y masculino subraya que la formación de los finlandeses no fue solo a través de grandes migraciones, sino también mediante el entrelazado gradual de nuevas raíces en el tejido del pueblo a nivel de familias individuales. Desde el siglo VIII hasta el XI, las tierras finlandesas se encontraron en el centro de conexiones animadas entre Escandinavia, Rusia y el Báltico. Los vikingos llegaban aquí como comerciantes, mercenarios y a veces como conquistadores, dejando atrás armas, adornos e incluso monedas de origen árabe que llegaban a través de sus redes comerciales. Desde el este, los finlandeses interactuaban con tribus eslavas, lo que se refleja en préstamos lingüísticos y en el estrato genético. Parte de la población presenta marcadores característicos de grupos eslavos tempranos. Estos contactos no diluyeron la base cultural de los finlandeses, sino que añadieron nuevos elementos a ella, desde tecnologías artesanales hasta tácticas militares. Como resultado, la cultura finlandesa se volvió aún más multicapa, manteniendo su singularidad y al mismo tiempo reflejando la historia de interacciones en el norte de Europa. Los saamis son el pueblo más antiguo del norte, que habitó el territorio de la actual Finlandia mucho antes de la llegada de las tribus finoúgricas. Su cultura estaba íntimamente relacionada con la cría de renos, prácticas chamánicas y un profundo conocimiento de la naturaleza ártica. Las huellas de este legado se pueden encontrar en las leyendas finlandesas, donde se presentan motivos característicos de la mitología sami,
y en la lengua, donde se han conservado préstamos relacionados con la caza, la pesca y la vida nómada. Los estudios genéticos confirman que parte de los modernos finlandeses lleva una línea Sami, lo que ha sido el resultado no solo del comercio y el intercambio cultural, sino también de matrimonios mixtos. Esta capa del pasado añadió un matiz nórdico a la cultura finlandesa y la hizo aún más singular en comparación con otros pueblos europeos. Durante mucho tiempo, en fuentes oficiales, el origen de los finlandeses se describió como una historia simple y lineal. Un solo pueblo llegó desde el este y desde entonces casi no ha cambiado. Este esquema fue conveniente para la autodeterminación nacional del siglo XIX y XX, pero ignoraba los hallazgos arqueológicos y las paralelas etnográficas. Los datos reales muestran un panorama diferente. La formación de los finlandeses ocurrió en la intersección de múltiples migraciones e influencias culturales, desde los cazadores siberianos y los colonos urales hasta los contactos con tribus bálticas, escandinavas y eslavas. Este complejo proceso se extendió por milenios, mientras que la versión simplificada de la historia solo ocultaba la rica mosaico de conexiones que hacen del pueblo finlandés parte de una historia euroasiática mucho más amplia. En el siglo XIX, cuando Finlandia se encontraba entre los intereses de Rusia y Suecia, la cuestión de la identidad nacional se volvió especialmente aguda. La inteligencia y los historiadores de la época buscaban crear una imagen cohesionadora de un pueblo con una raíz antigua común para fortalecer el sentido de comunidad y autonomía. En esta concepción no había lugar para las complejas capas migratorias y los vínculos genéticos orientales. Preferían silenciarlos, enfatizando la pureza especial de los finlandeses. Este enfoque funcionaba como un instrumento de movilización política, pero reflejaba de manera distorsionada la realidad. Hoy, gracias a la investigación genética y arqueológica, se hace claro. La fuerza de los finlandeses siempre ha residido no en el aislamiento, sino en la capacidad de absorber y procesar diversas influencias, mientras se mantiene un núcleo cultural único. Las tecnologías de análisis de ADN han permitido a los científicos leer la historia de los finlandeses a nivel molecular. Los estudios de antiguos restos óseos encontrados en túmulos y asentamientos se compararon con los genomas de los habitantes modernos de Finlandia. Los resultados mostraron que sus ancestros provenían de diversas regiones, desde Escandinavia y los países bálticos hasta los Urales y las zonas alrededor del Baikal. Los marcadores genéticos ayudan a determinar cuándo ocurrieron importantes migraciones y cómo afectaron a la composición poblacional. Estos datos confirmaron hipótesis arqueológicas específicas, pero también revelaron conexiones que antes no se sospechaban, por ejemplo, con antiguas poblaciones uralicas y siberianas. Así, la genética no solo ha aclarado, sino también ha ampliado el panorama histórico, mostrando a Finlandia como un punto nodal de contactos euroasiáticos. El mapa genético de los finlandeses es un ejemplo brillante de cómo diferentes regiones de Eurasia se entrelazan en una sola nación. En su ADN se combinan líneas que provienen de los bosques de los Urales, las llanuras siberianas, las costas bálticas y los fiordos escandinavos. Tal composición se hizo posible gracias a siglos de contactos, desde el intercambio de bienes y tecnologías hasta alianzas militares y migraciones. En la antigüedad, Finlandia no fue una rama muerta, sino un cruce de caminos donde se encontraban y mezclaban las tradiciones orientales y occidentales. Esta diversidad no destruyó, sino que, por el contrario, fortaleció la identidad nacional. Los finlandeses lograron crear una cultura en la que cada elemento es un reflejo de una historia compleja, impregnada de la experiencia de varias zonas civilizacionales. A pesar de su origen multicapa, los finlandeses han logrado preservar un idioma no emparentado con la mayoría de los europeos y tradiciones que se remontan a tiempos muy antiguos. El épico nacional, Kalevala, contiene mitos e imágenes que remontan a la época de los cazadores y recolectores, y en los adornos populares y la talla de madera se vislumbran motivos que provienen de las antiguas culturas urálicas de la Edad del Bronce. Esta resistencia cultural se explica por fuertes lazos comunitarios, conocimientos,
oficios y costumbres se transmitían de generación en generación, incluso en los periodos de presión externa, ya sea el dominio sueco o la influencia rusa. Como resultado, los finlandeses no solo preservaron su singularidad, sino que la convirtieron en un símbolo de orgullo nacional, resistiendo todas las tormentas históricas. La historia de los finlandeses es un claro ejemplo de que la fuerza de un pueblo radica no en el aislamiento, sino en la capacidad de adaptarse e integrar diversas influencias. Su retrato genético es el resultado de milenios de mezcla de culturas, lenguas y tradiciones. Pero es precisamente esto lo que los ha hecho resistentes a los desafíos externos. Los finlandeses han logrado convertir la diversidad de sus raíces en una fuente de unidad y no en discordia, preservando al mismo tiempo un núcleo cultural único. Esta experiencia es importante hoy en día, en la era de la globalización. La capacidad de mantener la propia identidad, al tiempo que se absorben aspectos positivos de otros, se convierte en una condición clave para la supervivencia. Los finlandeses demuestran que la riqueza de un pueblo no se mide por la pureza de la sangre, sino por la profundidad y la amplitud de su legado histórico.